Bueno, este video se titula Relaciones plutonianas, poder, dominación y liberación. Me parece importante hablarlo en el mes Tauro, teniendo en cuenta que básicamente estas relaciones plutonianas nos muestran una forma en la cual nos acercamos a la vida, al mundo material. Plutón representa esa parte de nosotros que sale cuando estamos en una situación que consideramos de vida o muerte. Entonces, en esa situación, cada quien conecta con su Plutón y de allí saca como el armamento para lograr sobrevivir. Digamos que esta es como la premisa básica. Esta parte de supervivencia que te conecta con el instinto, que te conecta con esto, a lo que puede llevarnos es a relacionarnos de una forma u otra con el mundo material y con nuestro entorno y por tanto con las personas que funcionan alrededor de nosotros y que justamente nos ven en esas situaciones de vida o muerte, que no son todas las personas y por tanto son personas que llegan a ver que se ha conocido y se ha abordado astrológicamente como la sombra. Me parece muy interesante introducir otra forma de ver para explicar un tipo específico de relaciones plutonianas que se dan desde un ejercicio de poder, de dominación. Y para esto voy a hacer uso de un concepto filosófico que es el concepto de dialéctica, siervo señor de Hegel. ¿Qué propone Hegel? Entonces, Hegel en la fenomenología del espíritu, que algunos de ustedes pueden llegar a conocer, otras personas no, entonces voy a explicar un pelín. Propone cómo hacer el viaje de la conciencia. Entonces es un viaje en el cual vamos entendiendo cómo se desarrolla la conciencia y cómo esta conciencia llega a su evolución y por tanto llega a acercarse a Dios de acuerdo a su perspectiva, que era una perspectiva católica. Entonces, lo que voy a tomar, simplemente voy a tomar un apartado muy pequeño que muestra cómo funciona la dialéctica amo esclavo en Hegel. Realmente no me gusta llamarle así, entonces lo que yo voy a hacer es referirme de otra manera, que ya les mostraré más adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza esto y qué tiene que ver? Allí se abren dos caminos. Entonces, por una parte está el camino del reconocimiento en el cual reconozco a la otra autoconciencia como autoconciencia y por tanto no hay lucha, sino simplemente reconocimiento. Y por el otro camino tiene que darse una lucha, ya que yo considero como autoconciencia que la otra tiene que ser superada. Si yo estoy pensando que solo yo existo, que solo mis necesidades son válidas, cuando me encuentro con las necesidades de otra persona, seguramente lo que voy a hacer es negarlas, porque las veo como una contraposición a las mías. Cuando se enfrentan las dos autoconciencias, se da una lucha a muerte. La autoconciencia requiere que la otra autoconciencia muera para poder sentir la certeza de sí misma. Entonces, digamos, si yo soy la autoconciencia y anulo tus necesidades, puedo suplir las mías dentro de esta lógica de pensamiento. Y este es el mismo lineamiento que va a seguir la otra autoconciencia. Entonces ambas autoconciencias van a reaccionar de la misma forma y van a entrar en una lucha vida o muerte. En esta lucha vida o muerte, lo que puede suceder y lo que, como el camino que desarrolla Hegel, es en el momento en el que una de las dos autoconciencias durante la lucha se rinde y decide someterse a la otra autoconciencia. ¿Qué pasa aquí? Entonces se divide en dos roles. La primera autoconciencia, quien venció y llevó a rendirse a la otra, adquiere un papel de dominancia. Entonces, por tanto, le voy a llamar autoconciencia dominante o conciencia dominante. Y por el otro lado, la otra autoconciencia adquiere una cualidad servil. Y por tanto, le voy a llamar autoconciencia servil o conciencia servil. La autoconciencia dominante lo que hace es ser siempre para sí, entonces siempre sigue sus deseos y en este seguir sus deseos cosifica a la otra autoconciencia servil. Entonces no la ve como otra autoconciencia, por tanto la ve como una cosa y es una cosa que le sirve como herramienta para llegar a todo lo que hacía antes en el mundo material y le delega el trabajo para satisfacer sus propias necesidades. Entonces acá esta autoconciencia dominante genera una relación de dependencia hacia la autoconciencia servil y la autoconciencia servil es la que se relaciona con el mundo material, que es lo que la autoconciencia dominante desea. Por tanto, hay una relación de doble dependencia en la cual depende tanto del mundo material como de la autoconciencia servil a la cual ha cosificado.
Bueno, entonces, la autoconciencia dominante lo que plantea es que va a generar una relación de subyugación con el siervo y una relación de subyugación con el mundo material desde una maestría en la violencia. Entonces, esta maestría en la violencia es algo que se va a mantener en la autoconciencia dominante, sea o no sea necesaria. Entonces va a estar mostrando constantemente su poder violento de manera psicológica, física o económica para que la autoconciencia servil quede allí sometida y sepa que su vida siempre va a estar en peligro, porque eso es parte de mantener la dialéctica y mantener el triángulo. ¿Cuáles emociones podemos asociar a la autoconciencia dominante? Esto claramente ya no es de Hegel, esto ya es una suposición. Hegel realmente no nos menciona muchas emociones por parte de esta más allá de la satisfacción, pero se da un tema de temor. La autoconciencia dominante teme perder el control, teme perder el reconocimiento y teme perder esa significancia. Nos muestra claramente necesidades muy plutonianas, como por ejemplo la necesidad de ser reconocida por encima de todo, de tener lugares de excepción, de tener una gran significancia y de ser como importante para sentirse viva. Y esta es una de las primeras caras que podemos ver en las relaciones plutonianas y es el asunto de buscar dominación para ganar control. Por otra parte, la autoconciencia servil, que está metida en este triángulo en el cual también ha asumido su papel subyugado ante esta autoconciencia dominante, decide tener como otro tipo de relación. Para lograr llegar a someterse, el primer acto que hace sobre sí misma esta conciencia servil es dominarse a sí misma. Entonces saber que ahora ya no va a ser más para sí, sus necesidades van a quedar de lado y por tanto se duplican. Entonces la autoconciencia servil se vuelve a su vez señor y siervo, ya que está siempre pensando cómo satisfacer a esa conciencia dominante. Funde su conciencia con la conciencia dominante de manera que pueda complacerle y esta conciencia termina no matándola. Realmente la conciencia servil le sirve más a la conciencia dominante si está viva, porque así puede servir de puente hacia el mundo material y le ahorra un montón de trabajo. Entonces la conciencia dominante anda feliz disfrutándolo de todo mientras explota la otra conciencia. Esta autoconciencia que busca perdón de la vida sobre el Señor tiene un camino de dependencia hacia la autoconciencia dominante y un camino de independencia hacia el mundo material, ya que se relaciona con este directamente. Y este camino de independencia hacia el mundo material le permite generar trabajo y el trabajo le permite generar transformación en ese mundo material. Por lo cual el verdadero cambio, de acuerdo a lo que propone Hegel, está en esta autoconciencia servil que contiene ambas autoconciencias, por tanto es una autoconciencia duplicada, que a pesar de todos los conflictos internos que pueda llegar a tener, tiene más posibilidades de cambio que la conciencia dominante. Si bien la conciencia dominante considera que para sobrevivir y su punto de seguridad está en someter, la conciencia servil considera que para sobrevivir necesita ser sometida. ¿Qué emociones mueven a la autoconciencia servil? El temor, el profundo temor a morir, el profundo temor a morir a manos de una conciencia dominante y la vergüenza y la culpa. La vergüenza por no haber reaccionado antes durante la lucha y la culpa por existir bajo esas condiciones en las que existe. Todo eso es lo que permite que esta autoconciencia no se mueva de allí. Y todas estas emociones son emociones muy sombrías y muy plutonianas que empezamos a vivir y a entender a medida que vamos experimentando con nuestra herida plutoniana y entendemos cómo vamos a reaccionar cuando sintamos que algo es de vida o muerte. Este ejercicio de sumisión también es un ejercicio plutoniano de poder y es un ejercicio de dominación. Entonces, digamos que lo que estamos viendo acá es que el poder dentro de esta dialéctica siempre está concebido como dominación. Si estas autoconciencias fueran iguales dentro de la batalla, realmente no necesitaría estar sometida constantemente a la otra autoconciencia. Por tanto, lo que quiere esta autoconciencia servil es ser libre. A pesar de que la autoconciencia dominante en principio ejerce un poder de dominación sobre otra autoconciencia, de repente ella puede terminar siendo una autoconciencia servil en otros cuadros. Y esto es lo que hace que sea tan complejo realmente, o sea, en la vida real y en la cotidianidad, distinguir estas relaciones de dominación. Y la razón por la cual consideramos que es la única forma en la cual se puede ejercer el poder.
Para las relaciones plutonianas, el ejercicio de poder como dominación se vuelve una salida fácil. Quiero contarles que este es un nuevo final para el video que acaban de ver. Realmente el final previo estaba pensado de aquí para arriba y este final incluye el resto del cuerpo. El final requiere como realmente honestidad, y la honestidad requiere muchísimo esfuerzo, más allá del esfuerzo mental que una persona pueda hacer. Había algo que no me convencía en el final, en ese momento tampoco estaba segura, pero ahora mucho menos. Han pasado muchas cosas a nivel nacional. Yo soy colombiana, están pasando muchísimas cosas y esto me hizo repensar ese final. Yo en ese final no puedo decirles que el reconocimiento básico va a lograr transformar eso. Sí creo que si hubiera un reconocimiento bilateral lograría transformar las situaciones de violencia, pero no lo va a haber. Las conciencias dominantes, cuando se ven desafiadas, sacan toda su artillería de violencia para volver a meter el miedo, y en caso tal de que no lo logren van a matar a las cosas, es decir, a las otras conciencias, porque simplemente consideran que son reemplazables. Y cuando las conciencias serviles se cansan, van a estallar. Y más que todo con un Marte en Cáncer que va guardando el agua, va guardando el agua, va guardando el agua de la rabia, la reposa, la reposa, la reposa, hasta que un día llega una gota y sale. Esto es muy preocupante en este tipo de situaciones que se viven a nivel nacional, porque es mucha gente que ha venido guardando el agua, aguantando, aguantando. Y cuando sale, va a salir con muchísima fuerza, va a salir con muchísima rabia, va a salir con muchísimo hartazgo. Este hartazgo, este primer movimiento desde el cuerpo para confrontar esa conciencia dominante que somete, puede ser un impulso muy fuerte. Pero la conciencia dominante, claro, va a sacar toda su artillería, todo el entrenamiento de todos los años que fue conciencia dominante, que sigue siendo conciencia dominante, que ha sido dentro de esta dinámica específicamente, y no va a terminar cediendo. Las conciencias dominantes no terminan cediendo porque consideran que es su derecho y es deber de las otras conciencias hacerles caso por siempre y quedarse en un papel servil por siempre. Lo preocupante en situaciones como esta es que si se llegara a dar un quebrantamiento hacia las conciencias dominantes y las conciencias serviles, lográramos como llegar a estos cargos jerarquizados de poder, el problema es que se ejerce el poder como dominación nuevamente y vuelve y se hace la misma cosa. Tengas cualquier filiación, tengas cualquier forma de modelo económico en la cabeza, el punto es que si seguimos ejerciendo poder como dominación, no vamos a salir de la dialéctica, y eso es lo que tenemos que romper. Para mí, la solución que logré encontrar dentro de mi reflexión es buscar conciencias puente. Entonces están las conciencias dominantes, las conciencias serviles, que cuando entran en contacto directo termina siendo la dialéctica de esclavo. Pero si le metemos a esto una nueva figura como conciencia puente, sería una persona que logra ver tanto a la conciencia dominante como igual y es percibida en igualdad por esta, como a la conciencia servil como igual y es percibida como igual por esta. Entonces, esta conciencia puente logra otro tipo de triangulación a la hora de la relación. Contáctense con sus personas conocidas que consideren que pueden llegar a ser conciencias puente, que les permitan conectar con otros puntos de vista. Realmente en ese momento las soluciones casi que están, el punto es que no logran ser escuchadas. Y ese es el problema, que si no logramos que nos escuchen, por más que la solución sea lo más efectivo del mundo, no la van a poner en práctica. Entonces, ahorita es lograr un ejercicio de escucha entre esas conciencias dominantes y las conciencias serviles, de manera que se logre traspasar esa barrera entre ambas. Espero que lleguen bien a sus casas. Si lo están viendo desde otros países, espero que puedan informarse más o que puedan practicarlo en su vida cotidiana. Y les agradezco mucho por la paciencia, la escucha y la atención. La atención es energía. Les agradezco mucho por su energía.